6, verso 1 en adelante estaremos leyendo. Dice la Escritura: honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Levante su manita al cielo y oramos al Señor para que Él nos hable y nos ministre. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios amado, porque tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, queremos pedirte que seas tú glorificándote, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que seas tú, Padre amado, Señor, guiando esta palabra, Señor, a nuestros corazones para que podamos entender, Señor, tu palabra, lo que tú quieres de nosotros. Señor, rogamos que esta palabra pueda llegar, Señor, a aquellos, Padre, que están necesitados, esperando una palabra, Señor, una palabra de consuelo, una palabra, Señor, de confirmación. Rogamos, Señor, por las almas perdidas. Rogamos por aquellos que están apartados y que a través de tu palabra, Señor, tú puedas llegar, Señor. Padre, glorifícate en esta hora. Que tu palabra corra y sea glorificada para la gloria de tu nombre. Reprendemos toda malicia del diablo, todo principado, todo demonio, todo espíritu contrario a tu palabra. Le echamos fuera en esta hora, Dios amado. Reprendemos, Señor, los burladores. Reprendemos, Señor, todo demonio, todo instrumento del diablo, Señor, que está impidiendo que tu palabra, Señor, sea predicada. En esta hora, glorifícate de una manera especial, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque una vez más tú nos hablas y nos corriges, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, a que nos humillemos delante de ti y que podamos corregir lo indeficiente, Señor, de nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor, amados hermanos. Vamos a estar predicando bajo el tema: cuando se pierde el temor a Dios. Amén. Cuando se pierde el temor a Dios. Es muy importante que entendamos que cuando una persona deja el temor a Dios, nos damos de cuenta que esa persona ya no oye, no mira. Amén. No oye consejo de nadie y no mira las consecuencias que vienen por dejar de temer a Dios. Amén. Si usted puede alabar a Dios, alábelo, que Él está vivo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa el temor a Jehová? El temor a Dios es un sentimiento, digámoslo de esa manera, de respeto, de asombro, de humillación, de sumisión a Dios, que se considera un don del Espíritu Santo. Se trata de un temor reverente
y santo que se diferencia del miedo humano y que puede tener las siguientes características. Acompáñeme a Lucas capítulo 12, verso 4. Y aquí hay algo que Jesús dice y que podamos entender a lo que se refiere en lo que es el temor y el miedo al hombre. Nosotros no tenemos miedo a Dios, sino temor. Amén. Ahora, vea usted lo que dice Lucas capítulo 12, verso 4. Dice el Señor, mi Biblia está con letras rojas. Eso quiere decir que es la voz del mismo Jesucristo en esta palabra. Gloria al Señor. Es Él el que está hablando y dice, mas os digo, amigos míos. Dios no le llama a cualquier amigo. Oiga bien, Dios no le llama a cualquier amigo. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Gloria al Señor. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Está diciendo, no teman al hombre que puede quitarles la vida. Más bien temed al Dios Todopoderoso que puede no solamente quitarte la vida, sino que también llevar el alma al infierno. Amén. Entonces debemos de entender que esto, amados hermanos, nos deja claro que el ser humano tiene por naturaleza un temor, por naturaleza, pero cuando ese temor a través del pecado se va, se pierde ese temor, atraemos muchas consecuencias a nuestra vida. Amén. ¿Están aquí? Gloria al Señor. Amén. Entonces, las características que podemos ver siguientes acerca de perder el temor a Dios es un mecanismo como de defensa que nos protege contra el pecado y sus consecuencias. Amén. Una persona que tiene temor a Dios no va a pecar tan fácilmente. No va a ser seducido y atraído tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene un temor reverente al Dios del cielo, que uno mismo sabe que, como conocemos la Escritura y que por medio de ella conocemos al Dios que nos llamó, al Dios que nos apartó, gloria al Señor, al Dios que le servimos, sabemos que ese temor está dentro de nuestro corazón para no fallarle, para serle fiel hasta que Él venga. Alábalo que Él está aquí. Aleluya. Entonces, este mecanismo como de defensa, diciéndolo de alguna manera para que podamos entenderlo, ¿verdad? Son como unos sensores que tenemos, amén, que se activan, amén, que se activan cuando vamos a dar un mal paso, una mala decisión, amén. Cuando sabemos que a Dios no le agrada, entonces como que esos sensores empiezan a detectar peligro, empiezan a detectar, gloria al Señor, que hay peligro. Entonces, hermano, nosotros ahí como que pegamos un frenazo y decimos, momento, yo le temo a Dios y a Dios a esto no le agrada y yo no voy a fallarle. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que hay consecuencias, que no queremos fallarle, que queremos ser reverentes a nuestro Dios, de no fallarle como le han hecho muchos. Alabado sea Dios, que cuando oímos la voz de Dios hay que ponerla por práctica, pero cuando se pierde el temor de Dios, hermano, eso trae
hermano, muy grandes consecuencias. Cuando se pierde el temor a Dios, hay grandes consecuencias fatales. Amén. Entonces, número uno, hablamos acerca, gloria al Señor, de este mecanismo de defensa que protege contra el pecado y sus consecuencias. Número dos, es un sistema de alarma que previene y amonesta contra el pecado, ¿verdad? No sé a cuántos les ha pasado por la mente que cuando el cuerpo o por los ojos somos seducidos o como atraídos por el pecado, se enciende esa alerta, ¿verdad? El temor. Y uno dice, no, Dios mío, Dios me libre. Como lo que pasó con José, con la mujer de Potifar, que dijo, líbreme el Señor, que yo peque contra Dios. ¿Qué es lo que había ahí? Temor. Temor. Líbreme Jehová. Mire, líbreme Jehová, que yo peque contra mi Dios. Oiga, ¿qué es lo que hay ahí? Temor. Y eso es lo que hace falta hoy en día en mucho. Temor. Pero eso se ha alejado de muchos. Y cuando, mire, si José no hubiera tenido temor, hubiera caído en el placer de la carne y no se hubiera cumplido el propósito de Dios en él, que ya Dios le había dado sueño de lo que Dios iba a hacer en él. Pero ese temor que él tenía logró ponerlo en alerta. Se prendieron los sensores y dijo, yo no puedo fallarle a mi Dios. Él no dijo, yo no puedo fallarle a mis hermanos, yo no puedo fallarle a mi papá, a mi mamá. No, él dijo, yo no puedo fallarle al Dios que me llamó. Aleluya. Mire, ese temor tiene que estar ahí en el corazón siempre. Gloria al Señor. Paz, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Entonces, ¿por qué número vamos? El número 3 dice, número 3, es un don que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor. Amén. Es un don que nos recuerda, que nosotros sin Él no somos nada. Sin Él no valemos nada. Amén. Gloria al Señor. Y otra de las cosas es que en su grande amor, que eso nos trae al recuerdo. ¿Cuántos se acuerdan de dónde venimos? ¿De dónde nos sacó Dios? Por su amor. Y ese amor nos inyecta un temor dentro de nosotros, y que ese amor que nosotros tenemos por parte de Dios, también recordamos todas las veces que Dios nos sacó de los problemas, que nos sacó del momento difícil. Amén. Entonces llega un momento en el cual somos tentados y seducidos, que nosotros nos acordamos del grande amor, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto implica también un temor que hay, que Dios puso en nosotros. Amén. Y decimos, ¿cómo voy a fallarle a aquel que tanto bien me ha hecho para que yo hoy en día venga a tirar toda la basura? Aleluya. Para que yo le dé la espalda a mi Dios. No se puede, señores. No se puede, iglesia. Ese temor, ese amor no se puede perder. Hay que estar siempre pensando en que el Dios que nos llamó tiene un propósito grande. Es grande su propósito, es grande su llamado. Alabado sea Dios. Que el temor no se aparte de ti.
que no se aparte el temor. El día que se aparte el temor de nosotros, nos da igual todo. Y sabe que esto es peligroso. Muchas personas que han fallado al Señor, que han caído de la gracia, perdieron el temor. Por eso el apóstol Pablo, cuando predicamos bajo el tema cuídate de ti mismo, eso indica que tiene que haber un temor reverente al Dios Santo de Israel. Por eso le dice, cuídate de ti mismo. Quiere decir, ten temor de Dios. Ten temor a no fallarle, a serle fiel. Amén. Entonces, número 4 es el comienzo de la sabiduría y el arrepentimiento. Amén. El comienzo de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si hay alguien sabio dentro de nosotros, si dentro de nosotros, los creyentes, hay sabiduría, es porque tememos a Jehová. Porque de ahí proviene la sabiduría. Todo aquel que teme a Jehová es sabio, dice la Biblia. Tenemos que tener temor. Temor. Ese temor no puede, hermanos, estar solamente por un lapso de tiempo, sino ese temor tiene que estar ahí hasta que Cristo venga. Ese temor tiene que estar ahí permanentemente. Amén. Número 5 es la clave para conocer a Dios, como Él anhela ser conocido. Amén. Cuando uno teme a Dios, uno conoce a Dios. Aprendemos a conocer a Dios. ¿Cómo, hermano? Porque cuando hablamos de ese temor que está en nosotros, hablamos de lo que a Dios le agrada y no le agrada. Eso es conocer a Dios. Hay personas que usted conoce sus gustos, ¿verdad? Lo que le gusta y lo que no le gusta a la persona. Así es Dios. Dios, hay cosas que le desagradan como hay cosas que le agradan. Y lo que a Dios le agrada, que haya temor hacia Él y que haya obediencia. Amén. Y también hay la otra parte de lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Dios aborrece la injusticia. Por eso que cuando hablamos de este temor reverente, es un temor hasta de subirse al altar. Es un temor por la casa de Dios. Es un temor no solamente en el fallarle, en el pecado, sino es un temor todo el tiempo de las cosas consagradas a Dios. Mire que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces hay que tener temor de dañar este templo donde mora el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos le dan palma de alabanza? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Amén. El problema de muchos no solamente radica en el que han perdido el temor. Cuando una persona que conoce a Dios, que conoce su palabra, ¿verdad?, que ha servido a Dios por años, y de repente vemos que ya ese temor se ha alejado, porque de cualquier manera uno se da de cuenta, ¿verdad?, que ya no hay temor por las cosas de Dios. Ya no hay respeto por las cosas de Dios. Ya no hay reverencia por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido el temor. Entonces la gente termina mal. Hasta para tomar la Santa Cena la gente ha perdido el temor. Por eso el apóstol Pablo dice que se examine cada uno a sí mismo, porque muchos ya duermen. ¿Qué quiere decir esto?
que toman la Santa Cena en pecado, que toman la Santa Cena odiando al hermano, toman la Santa Cena indignamente porque no hay temor. Y ahí es donde vienen las enfermedades. ¿Y por qué estoy enfermo ahora? Dice la Biblia que muchos enfermados a la iglesia de los Corintios tomaban la Santa Cena indignamente. Y muchos murieron por eso. ¿Se imaginan? O sea, se ha perdido el temor por lo sagrado. Por lo sagrado. Y ese temor usted tiene que tenerlo. Todo lo que es de Dios es reverente, es santo, es puro. Todo lo que tenga que ver con la obra de Dios, porque Él es santo y las cosas de Dios son santas. Por eso tiene que haber ese temor a yo no agarrar las cosas como que son cualquier cosa. No, las cosas de Dios no son cualquier cosa. Las cosas de Dios merecen un respeto reverente. Amén. Y si su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, cuídelo. Tenga temor de Dios en el hablar, en lo que mira, en lo que oye, en nuestro comportamiento. Amén. Porque ahí se supone que habita el Espíritu de Dios. Por eso hay un temor reverente y santo al no fallarle a Dios. Pero cuando el temor se va por la tentación, por la seducción del pecado, como lo que le pasó a David. ¿Qué le pasó a David? Perdió el temor en unos minutos. Se cegó totalmente. Estaba ciego y sordo el rey David. ¿Y dónde quedó el temor? Porque ¿quién como David, que era conforme al corazón de Dios? Pero en la seducción que le entró por los ojos, se le olvidó el temor. No tuvo temor. Se le olvidó que habrían consecuencias. Porque cuando él llama a su siervo, le dice: ¿quién es esa mujer que está allá? Y le dijeron: es Betsabé y está casada. Mire, no oyó. Pareciera que no oyó la información que le dieron. Y perdió el temor. En un momento, por un momento de satisfacción, perdió el temor a Dios. Entonces, cuando perdemos el temor a Dios por la satisfacción de la carne, arrastramos consecuencias fatales. ¿Pero por qué decidió hacerlo? Porque perdió el temor. Y cuando la gente pierde el temor a Dios, hace lo que sea. A él le dijeron: es casada. Pero él no oyó porque estaba ciego por haber visto a aquella mujer, y sordo porque no oyó que le dijeron que estaba casada. Y él dijo: no, vayan a traerla. Eso pasa cuando se pierde el temor. Cuando se pierde el temor, arrastramos consecuencias. Y las consecuencias se pagan caras. Alaba lo que Él está aquí. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Yo no sé si ustedes están viajando, gloria al Señor. Aterrice en este lugar, tírese de paracaídas y aterrice, porque esta palabra hay que oírla. No pierda el temor de Dios. No hay que perder el temor. ¿Sabe por qué? Porque el día que pierdas el temor, se acaba el propósito que Dios tiene contigo. Hay que tener temor, hermano, en todo lo que hagamos. Temor. Amén. Mire, número 6. Es un temor que implica reconocer la grandeza, la soberanía, el señorío y autoridad y el poder que tiene nuestro Dios. Se lo voy a repetir. La número 6. Es un temor que implica conocer la grandeza, la soberanía, el señorío, la autoridad, el poder que tiene nuestro Dios. Que antes de fallarle a Dios, se prenden las alertas, los sensores.
El Espíritu Santo te deja saber, no lo hagas. Ese temor se prende y te alerta y te deja saber al Dios que le sirves. Pero ya cuando las personas pierden el temor, solo ven con los ojos carnales lo material, lo mundano, lo que es seducido a través de los ojos. Cuando se pierde el temor, ya no se escucha el consejo. Lo escuchan, hay gente que escucha la palabra, pero pareciera que le entra por acá y se le fue por allá. Dios les habla y se rebelan contra la palabra. Eso ahí, que una persona que actúa así es porque ya perdió el temor a Dios. Y cuando Dios habla, porque hay gente, hermano, que dice, yo quiero que Dios me hable, y llega, bueno, yo cuando voy a un lugar y voy a un culto donde va a predicar cualquier pastor, donde yo voy a estar, yo le pido a Dios que me hable. Y Señor, háblame a través del predicador, a través del pastor, al que va a predicar. Digo, Señor, úsalo para que tú me hables a mí. Entonces, muchas veces queremos que Dios nos hable lo que queremos, pero cuando Dios habla, para poder cambiar actitudes, para poder cambiar nuestra forma y actitudes de vivencia, entonces a veces nos rebelamos contra Dios. ¿Es por qué? Porque ya no hay temor a Dios. Y tenga cuidado que usted pierda el temor a Dios, porque hay personas que han perdido el temor, y cuando pierden el temor desechan la palabra, y eso acarrea consecuencias. ¿Cuántas veces Dios no nos habla en la predicación, en la oración? ¿Ah? ¿Cuántas veces Dios no nos habla por medio de algún hermano que el Señor utilice, hasta por sueños? Y a veces nos hacemos los locos. ¿Por qué? Porque no hay temor. Y cuando la gente pierde eso, su vida espiritual es un fracaso. Vive una vida de rebeldía porque han perdido el temor a Dios. Aleluya. El temor a Dios es un temor insano que realiza y debilita, sino que es un temor que nos hace querer acercarnos más a Dios. Se lo repito, el temor a Dios no es un temor insano que paraliza y debilita, sino que es un temor que nos hace querer acercarnos más a Dios. Y cuando ese temor está en nosotros, siempre vamos a procurar hacer la voluntad de Dios, no la mía, no la suya, no la de cualquier hombre. No, queremos hacer la voluntad de Dios. Se enoje la familia, se enojen los hermanos, se enoje quien se enoje, pero cuando hay temor de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios tiene ese temor a fallarle a Dios. Y ese temor tiene que estar ahí impregnado en nuestro corazón. Que se nos meta por los poros, por los huesos. Que se meta en nuestro ADN ese temor a fallarle a Dios. ¿Sabe el problema que hay hoy en día? Que hoy las cosas de Dios se están haciendo sin temor a Dios. Porque pareciera que el Dios que le están sirviendo es un Dios tolerante. Es un Dios alcahueta. Es un Dios que no tiene una ley, que no tiene principios, que no tiene valores. Así parece que hay una generación que han dejado el temor a Dios. Porque tienen su propio Dios. No es el Dios de la Biblia. Y cuando nosotros leemos ¿cuántos leen la Biblia aquí? Amén, gloria a Dios. Levanta su mano. El que lea la Biblia, levanta su mano. Amén. 2, 4, 6, ¿cuántos? Tiene que aprender a leer la Biblia. Mire, nosotros que leemos la palabra, que conocemos la Escritura, sabemos que es un Dios santo.
Sabemos que es un Dios que tiene principios, un Dios que tiene valores, un Dios que tiene una ley, que tiene, hermano, ordenanzas, mandamientos, para que por medio de ella nosotros nos dirijamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad, bajo la voluntad de Él, temiendo a Él, que todo lo que hagamos nosotros tengamos respeto por las cosas de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, hacemos lo que sea pensando que Dios se agrada de nosotros. Y ese es el detalle. ¿Por qué? No se deje influenciar por lo que usted ve ahora en este tiempo, en este mundo. Porque se ha levantado una generación perversa, mala, que no está predicando al Dios de la Biblia, que no está cantando conforme al Dios de la Biblia, que no está obedeciendo al Dios de la Biblia. Ellos tienen su propio Dios. El Dios de ellos no los reprende porque no hay temor. El Dios de ellos no les dice nada porque no hay temor. Dejaron el temor a Dios. Pero nosotros no. Nosotros tenemos una espada, una Biblia en la mano, que nos dirigimos por el temor que tenemos a Dios, a fallarle. Y esta Biblia nos instruye en su palabra. Usted ha oído que Dios es amor, ¿verdad? ¿Y qué más dice? ¿Verdad que no termina ahí? ¿Qué más dice, hermana Kira? ¿Qué más dice? Dios es amor y fuego consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te ama, pero no te va a tolerar. ¿Sí me entiendes? Eso habla de un temor. Dice, yo te amo, pero no voy a permitir que ensucies mi evangelio. Aleluya, alaba lo que Él está aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Levanta tu, aleluya. Yo te amo y te perdono. Pero cuando usted oye un pero, aleluya, ahí pare las antenas. Pero cuando usted oiga ese pero, deténgase ahí un momento, haga una pausa y medite. Pero no me falles. No, ¿sabe qué es lo que te está diciendo Dios? No me quieras ver la cara, porque Dios no va a tener al culpable por inocente, dice la Biblia. El que la hace, la paga, dice la Biblia. Y eso es ley de vida, no es que la ley, no es la ley. Mire, la ley de vida, eso es ley de vida, sea cristiano o no sea cristiano. El que siembra mal, mal espera. Eso es ley de vida. No, eso es la ley, hermano. No, vaya a ver un impío, si cuando hacen mal, a ellos le viene el mal de vuelta. Por eso es ley de vida. Por eso hay que tener un temor reverente para honrar a nuestro Dios, el Dios de la Biblia. No es cualquier Dios, no es un Dios tolerante que te va a permitir manchar su evangelio. Aleluya, el Dios de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted ve las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque perdió el temor. Y mire, Dios no te va a castigar sin antes dejarte saber que si le fallas, que si pierdes el temor, Él te lo va a dejar saber. Te lo deja saber. Dios es así, porque Él es justo. Nadie puede decir, a mí nunca me dijeron nada. A mí nadie me dijo que meterme con 3 mujeres era pecado. A mí nadie me dijo que si me caso con un hombre era pecado. Que Dios reprenda al diablo. A mí nadie me dijo. Nadie puede decir eso. Nadie. ¿Por qué? Porque antes ya Dios dictó la palabra. O sea, Dios te deja saber antes de que le falles. Te dice, mira, si tú me obedeces y guardas ese temor hacia mí y me respetas, y tienes aquel temor reverente hacia mí, que soy santo, te dice Dios, te bendeciré, te honraré, te dice Dios. Pero, y te trae la otra contraparte, porque hoy en día
el Dios de esta nueva generación que se ha levantado, es un Dios solamente, el de ellos pues, de solo la bendición. Que usted puede estar en pecado y nadie les dice nada. ¿Ah? Porque ellos perdieron el temor. Pero hay una generación antigua, con una visión antigua. Amén. Hay una generación que todavía guarda el temor, guarda la palabra, guarda los mandamientos, guarda las ordenanzas, guarda la Biblia, guarda la santidad que conviene a nuestra casa. Pero cuando la gente pierde el temor, ¿por qué los pastores que se meten con otra señora, con la hermana, adulteran, se vuelven a recasar, son adúlteros, están en el altar todavía predicando? Porque temieron, ya perdieron el temor. Perdieron el temor. Entonces, cuando usted ve, hay pastores que se han recasado hasta 3, 4 veces y están predicando. Perdieron el temor. Ahora, ¿qué les espera? No yo no digo, no. Yo predico de arrepentimiento. Predico contra el pecado porque yo odio el pecado. Y usted tiene que odiar el pecado. Tiene que odiarlo porque eso nos lleva al infierno. Ajá, nos separa de Dios. Por eso usted tiene que odiar el pecado. Pero los pastores que están en adulterio perdieron el temor y siguen predicando. Pero ¿de qué me puede predicar un adúltero si ni él tiene temor de Dios? Ah, porque se envanecen en sus propios razonamientos. Ajá. Ah, y empiezan a agarrar cualquier excusa barata para engañar y serle infiel a su esposa. Ajá. ¿Y cuántos no han caído con la secretaria? ¿Cuántos no han caído con la del coro? Pastores, ministros, hasta entre de los miembros, fornicando y adulterando, y se van a otra iglesia. Ajá, se van de esa iglesia, se van a otra, y allá se presentan como que nada ha pasado, y son músicos, ajá, son levitas, dicen ellos, son salmistas, y el pastor no pregunta nada porque pareciera que tiene una nube en el ojo que no puede ver, no puede discernir. Alabado Dios. Si esa gente ya perdió el temor a Dios, ¿qué diablos hacen en un altar? No les vaya a pasar como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que presentaron fuego extraño. Los hijos de Aarón, que Dios los consagró como sacerdotes, pero ellos no podían hacer lo que ellos quisieran. Todo iba bajo un orden. Todo va bajo un orden de la palabra. Por eso Dios dejó la palabra, para que tengamos temor, que no es cualquier Dios. Él es amor, pero fuego consumidor. Como que dice, te amo, pero no vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacer lo que yo te diga, dice Dios. Allá afuera hacíamos lo que nosotros queríamos. Por eso el Señor le dijo a Pedro, allá afuera ibas donde querías, Pedrito, le dijo. Pero ahora aquí te ciñe otro, le dijo. Ahora aquí me vas a obedecer a mí, le dijo. Pedrito muy bravo allá afuera, le dijo. Pero aquí vas a hacer lo que dice la palabra. Y ese es el detalle, que muchas veces las personas la agarran contra el pastor o la agarran contra el predicador. Y mire, hermano, ahí cometemos un terrible error. Y hasta pecamos. Porque yo predico lo que está en la Biblia. Cuando usted diga, pastor, pero parece que usted no predicó lo que está en la Biblia, acérquese a mí y platicamos. Pero yo procuro el 100%, aquí no hay 99. El 100% bíblico. Bíblico. Lo que pasa es que en otros lados, como no hay temor, usan el Dios materialista. El Dios de conveniencia. Usan solo los atributos buenos de Dios para predicártelo. Pero yo predico los dos, las dos caras.
amor y fuego consumidor. Yo predico los dos, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Yo no solamente te voy a presentar un Dios materialista. Él bendice, claro que bendice. Él prospera, claro que prospera. Él hace milagros, claro. Él sigue teniendo el poder, igual que ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Pero también Dios merece respeto, obediencia, temor a Dios. Él merece respeto. Él no es cualquier Dios. Él no es un muñeco. No. Él no es la Lupe. Él no es la Santa Muerte. Él no es San Simón, ni San Chimón, ni el Cristo Negro. Él es un Dios santo, puro. Alabado sea Dios. Él es un Dios, aleluya, poderoso, santo, que los ángeles cantan: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo siento su presencia, hermano, en esta hora. Yo no sé si usted puede sentir su presencia, pero Dios se glorifica en un pueblo que guarda la palabra, que tiene temor a Dios. No le falles, no le falles. No le falle, hermano, por el amor de Dios. Aférrese a esta palabra. Tengo que tener temor de Dios en todo lo que tú hagas, porque tu cuerpo es morada, templo del Espíritu de Dios. Pero yo veo algo que el Señor desde un principio enseña. Y dice: enséñale a tus hijos, a tu familia, a tener temor de Dios. Sí, mi mamá nos enseñó eso. Ay, tener cuidado, hijo, con Dios no se juega. Es más, hermano, mi mamá a mí me enseñó que cuando uno escribe en un papel el nombre de Dios con mayúsculas, no solo con mayúsculas, sino que cuando uno escribe el nombre de Dios en un papel, no lo agarremos y lo tiremos a la basura. Los judíos, ellos no andan poniendo el nombre de Dios en cualquier pared ni pintando nada. Es el nombre de Dios en un papel. Es como la Tanaj que le regalaron a mi esposa. Le regalaron la Tanaj. Ella, la jefa, no la quiere en su casa. Dice: no la quiere porque no sé si no sabe leer o no sé qué. Porque está todo en hebreo. Entonces se lo dio a mi esposa. Dijo, porque dice: yo no lo quiero, llévatelo tú, porque yo no lo puedo tirar. Entonces yo lo tengo porque es sagrado para mí. Aunque yo no sé hablar hebreo, pero ahí está la palabra de Dios. Alaba lo que Él está aquí, porque hay que tener temor de Dios. Temor de Dios, hermano. Por eso yo a veces me limito mucho cuando estoy haciendo mis apuntes, porque uso como un borrador. No sé cuántos entienden esto. Uso un borrador, como voy medio apuntando ahí, pero casi evito poner el nombre de Dios, porque yo sé algunas cosas que puedo escribir, porque después yo sé que ese papel tengo que botarlo, y yo no quiero tirar apuntes que hablen de las palabras, sino que podemos, no sé, meterlos en una fogata que se quemen así, pero agarrar las cosas de Dios y agarrarlo y tirarlo y hasta pisotearlo como que es nada, como que es basura, como lo que hacen los impíos cuando uno les da un tratado de la palabra de Dios. Ahí va la palabra de Dios, y como es palabra de Dios, hay que temer. Solamente en ese papel dice el nombre de Dios: tema, porque ahí no va cualquier cosa. Ahí no habla del diablo, ahí no habla de los demonios, ahí habla de un Dios santo. Ahí habla de un Dios santo. Imagínate, hermano, que hasta los judíos, hasta para pronunciar el nombre. Y nosotros, por eso ve que en los 10 mandamientos dice, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque blasfemamos. Y por eso dice en Mateo capítulo 23 también, que dice que
El altar santifica las ofrendas. El altar de Dios. ¿Ah? Entonces hay gente que juran en el nombre de Dios. Y allá en Guatemala hasta, o sea, por esta le dicen a uno, que Dios reprenda al diablo. Y dice, sí, y son impíos, son borrachos, adúlteros, pero mencionan el nombre y dice, te lo juro. Y mencionan el nombre de Dios para hacerle creer a la gente. Por eso, y hay gente, no, de verdad, no me crees, de verdad, mira, y hasta ahí salen sacan el nombre de Dios. Tenga cuidado porque usted está tomando el nombre de Dios en vano. Hay que tener temor de Dios. Pero hay gente que, como ya están acostumbrados, ¿verdad? Es que como no me crees, pero ¿y qué tiene que ver Dios en eso? Aunque no te crean, pero yo no voy a mencionar el nombre de Dios donde no tiene que ir el nombre de Dios. Por eso, mire que Dios es bien claro y específico en todo. Por eso nos dice, no tomen mi nombre en vano. ¿Ah? O sea, ¿qué quiere decir eso? Tengan temor. Mi nombre no es igual que el tuyo, Pedrito. Mi nombre no es igual que el tuyo, Pancho. ¿Ah? Mi nombre no es igual que tuyo, Chepe. Juren el nombre de Chepe o de Pancho o de Charamusca, pero no mencionen mi nombre, dice el Señor, porque mi nombre se respeta, mi nombre es sagrado. Tengan temor, dice Dios. Aleluya. Por eso que cuando hablamos del temor, hermano, esto es intenso. Yo tengo aquí un montón para darles, que yo ni siquiera he terminado la introducción. Pero quiero darle lo más esencial. Es posible que sigamos con esto porque yo lo que quiero es que usted aprenda a honrar a Dios. De la manera que nosotros podemos ser bendecidos de parte de Dios es honrando a Dios, temiendo a Dios. Esa es la mejor manera. No es como el impío. Y por eso dice el Señor, no pongas tus ojos en los impíos, la prosperidad de los impíos, porque pronto Él dará cuenta. Ajá. No pongan, porque a veces nosotros, Señor, ¿y por qué el impío prospera? ¿Y por qué el impío tiene esto? ¿Y por qué el otro tiene acá y tiene multitud y tiene acá y tiene esto y tiene lo otro? Entonces Dios te dice, ¿y qué sabes tú si yo estoy ahí? ¿Y qué sabes tú si yo me muevo ahí? ¿Y qué sabes tú? Alabado Dios, Él no tiene temor de mí. Entonces cuando la gente no tiene temor de Dios, hace lo que quiera, se mueve humanamente. ¿Ah? Y aquí no queremos movernos humanamente, aquí queremos siempre guardar el temor, la reverencia a nuestro Dios conforme a su palabra, conforme a lo que está estructurado en los mandamientos, en las ordenanzas. Alabado sea Dios, alaba lo que Él está aquí. ¡Oh, gloria! Mire, Isaías, acompáñame a Isaías. Mire esto, Isaías 30. Mire esto. Cuando un pueblo pierde el temor a Dios, mire lo que pasa. Mire esto. Isaías 30, 11. Isaías 30, 11. Dice, dejad. ¿Lo encontraron? Sígame ahí con la escritura porque yo quiero que usted lea también conmigo. Mire que dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Ahora, vamos a leer todo el contexto para que usted vea. Desde el verso 7. Regrese al verso 7. Ahí mismo en el capítulo 30 de Isaías, verso 7. Mire lo que dice. Ciertamente Egipto es vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Verso 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede el día postrero, hasta el día postrero,
eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetice lo recto, dinos cosas halagüeñas, profetiza mentira, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Mire cómo dice el pueblo: no nos profetices lo recto, profetízanos mentira. ¿Cuántos quieren que yo les hable mentira? Mire, cuando el pueblo pierde el temor y les están mintiendo y los están llevando por un camino torcido, por un camino que los está extraviando de la presencia de Dios y apartando de Dios, ellos dicen: quítanos al Santo de Israel. Aparte, no queremos al Santo de Israel, no lo queremos. Mire, perdieron el temor. El problema es las consecuencias que vienen detrás de todo eso. ¿No ve qué quiere decir? A los profetas y a los videntes dice: no nos digan lo recto que tengamos que hacer para agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo. No nos digan cómo comportarnos delante de Dios. Que mejor háblanos cosas halagüeñas, cosas que nos gusten, cosas que nos agrade a la carne, cosas que nosotros podamos divertirnos y entretenernos. Pero no nos hables del Santo de Israel, no nos hables de la santidad de Dios, no nos hables de la palabra. Mejor miéntenos, dinos mentiras. No queremos al Santo de Israel, no queremos el camino recto. Queremos mejor estar en un camino donde se nos permita hacer lo que nosotros queramos. Háblanos de eso, háblanos así mejor. Le está diciendo el pueblo, porque temieron, no temieron a Dios, se apartó el temor de ellos. Cuando, mire, que usted le diga al predicador: predíqueme mentiras mejor. Dios mío. Que usted le diga al pastor: hoy quiero que me predique bendición, pastor. Usted no puede decirle al pastor qué predicar, porque el predicador, bueno, se supone que así sea, y que así tiene que ser, y así es, que el predicador se mete con Dios y habla con Dios, y Dios le da el mensaje. ¿Ah? Entonces esta gente le dicen a los profetas, por decir, a los predicadores: háblanos cosas que nos gusten mejor. No nos prediques lo santo, no nos hables de santidad. Háblanos lo que le gusta a la carne. Háblanos de las cosas divertidas que hay en esta tierra. O sea, cuéntanos chistes mejor. Cuéntanos bromas, haz bromas desde el púlpito. ¿Sabe por qué? Porque perdieron el temor. Qué triste es que cuando Dios te hable, tú reniegues. Qué triste es que cuando Dios te dé palabra, tú no te humilles, sino que te levantes en rebeldía diciendo que el predicador no era de Dios. Qué triste es que Dios hablándote, tú te rebeles contra la palabra de Dios. ¡Qué triste! ¿Sabe por qué? Porque perdiste el temor a Dios. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero cuando Dios le habla, repudian y tiran la palabra por el suelo. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque perdieron el temor a Dios. Usted no ve que lo que leímos está diciendo el pueblo de Israel a los profetas, a los videntes. Le está diciendo: no nos hables lo recto. O sea, no nos hables lo justo. Háblanos de un camino de diversión, de un camino donde podamos hacer lo que nosotros queramos. Pero la gente quiere hacer lo que ellos quieren sin consecuencias, pero no. Hay consecuencias.
Entonces, todo lo que permitas en tu vida, todo lo que usted permita en su vida, y usted lo acepte y usted lo haga sin el temor a Dios, traerá sus consecuencias. Ay, se fue el gozo a los zapatos, hermano. No, yo tengo que tener temor hasta de lo que hablo, hasta de lo que oigo y de lo que veo. Tengo que tener temor. ¿Por qué? Porque dentro de mí habita el Espíritu de Dios. Y se enciende una alerta. ¿A cuánto le ha pasado así que se disparan los sensores y te dice, oye, hey, cuidado, cuidado, que estás viendo, hey, cuidado, ¿para dónde vas? Ahí está el Espíritu de Dios, el temor a Dios. Y uno reacciona y dice, yo no puedo fallarle a Dios, yo no puedo, porque el Dios que yo sirvo ha sido tan bueno conmigo para yo darle la espalda, hermano. ¿Te imaginas que a estas alturas nosotros le demos la espalda a Dios y perdamos el temor? ¿Y que hay de todos los años que le hemos servido a Dios? ¿Que hay de aquellas lágrimas que hemos pasado? Que hay de aquello que el Señor nos ha rescatado y nos ha salvado y ha hecho grandes cosas con nosotros, para que a lo último nosotros perdamos el temor y le fallemos y le demos la espalda. No podemos traicionarlo. No podemos fallarle a Dios. Por eso Él ha puesto ese temor en nuestro corazón, para no fallarle. El verso 12 dice, por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en la violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y de repente. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra, perdieron el temor, desecharon la palabra. Cuando la gente desecha la palabra, viene y dice Dios, por cuanto desechaste la palabra. Por eso le dice a Isaías, escríbelo aquí en una piedra, para que esté impregnado ahí de que yo le hablé, que yo le dije, yo le di palabra, pero la deseché, la desechó ella, la desechó la iglesia, la desecharon la palabra. Y cuando desecharon la palabra, entonces Dios dice, apunta aquí en esta piedra y déjala impregnada aquí, que cuando pasen por aquí, miren ahí la escritura, que ellos desecharon la palabra. Por cuanto desechaste mi palabra, la tiraste por tierra, entonces vendrá ruina de repente. Cuando desechamos la palabra, oiga bien, y usted la agarra contra el pastor o la agarra contra el predicador, tenga cuidado, porque el predicador es un mensajero nada más. Y yo, como siempre he dicho, yo no conozco a nadie. Aquí nos conocemos de hola, Dios le bendiga, cómo estamos, ¿verdad? Pero realmente quien te conoce es Dios. Realmente quien te conoce es Dios y usted mismo. Porque usted sabe lo que tiene adentro en su corazón, lo que usted piensa, todo. Usted sabe, usted se conoce usted mismo. Entonces, cuando la palabra va y te golpea, cuando la palabra va y te habla, atiende a la voz de Dios, que Dios esté hablando. No deseche la palabra, no deseche lo que Dios te habla. Cuando la gente desecha, mire, hermano, desechar la voz de Dios corre peligro. Y cuando una persona desecha la palabra de Dios, eso quiere decir que no hay temor, que no hay temor. Y cuando el temor se va, entonces toman una conducta de rebeldía
Y ellos piensan que delante de Dios también, porque como han desechado la palabra, dicen, esa palabra no viene de parte de Dios. ¿Por qué no viene de parte de Dios? Porque te habló. Porque una persona que cuando Dios le habla, solo hay dos reacciones. Solo hay dos reacciones, no hay más. Cuando Dios habla sobre una persona, hay dos reacciones. Una reacción es caer en humildad, arrepentirse, convertirse y empezar a hacer las cosas bien y aceptar que lo que Dios te habló, así es. Y la otra parte es cuando una persona desecha la palabra, tiene una conducta de rebeldía. Se revuelcan los demonios dentro de la persona. Porque no hay cabida en ellos la palabra. Y cuando no hay la palabra, no hay cabida en ellos, crujen los dientes. Entonces, ve que el endemoniado gadareno, cuando vio a Jesús, ¿cuántos demonios tenía? Legiones de demonios, o sea, eran muchos. Y una legión se componía como de 1000 soldados, o sea, imagínense. Somos muchos porque, legión me llamo porque somos muchos, imagínense. Entonces, ¿qué dice el demonio cuando vio a Jesús? ¿Por qué nos atormentas? Se sintió atormentado, los demonios se atormentan. Así pasa cuando una persona dentro de ella tiene un mal espíritu, no soporta la palabra de Dios. Mire, es terrible, dice, hermano, no, es que mire, aparte hay personas que tienen un mal espíritu, que son influenciados por un espíritu, y aparte están los endemoniados. Cuando los endemoniados están a todo lo que da, es porque el demonio tomó control de la mente, del cuerpo, y los tiene ahí, hermano, que se quitan la ropa, que no nadie los puede dominar. Pero hay demonios que influyen en la vida, a veces, de los creyentes. Hermano, ¿y cómo hacer? No estoy hablando de un cristiano endemoniado. Un cristiano no puede ser endemoniado, ni puede tener demonios. No, un cristiano verdadero. Pero hay demonios que influencian en la vida, no solo de los ministros, pastores y creyentes y congregantes y evangelistas. Hay estos espíritus inmundos que están, hermano, acechando. ¿Por qué una persona que se le da palabra de parte de Dios o en una predicación arremeten o se rebelan contra la palabra? Ahora, lo que Dios te habló o lo que Dios te ha hablado, ¿es mentira o es verdad? Es verdad. Entonces, desde ahí, desde que la palabra te habló y es verdad, es porque Dios te habló. Entonces, cuando la persona toma la actitud de rebelarse contra la palabra, de desechar la palabra, eso indica que hay un espíritu de rebeldía dentro de la persona, que está influenciando dentro de la persona. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Que la palabra, mire, la predicación lleva exhortación, exhorta, reprende, redarguye, levanta, transforma, redime. Todo eso lo lleva la palabra. La palabra nos habla, nos golpea a la carne, al cuerpo. Golpea lo que a esta carne no le agrada, que es la palabra, golpea. Por eso que la palabra golpea la carne, ¿para qué? Para moldearla a la voluntad de Dios. La moldea, ¿para qué? Para que deje de hacer lo que a Dios no le gusta. Entonces la carne se exalta, la carne responde, la carne no quiere someterse a la palabra. Pero el Espíritu, cuando hay Espíritu Santo dentro de la persona, dice: esta es palabra aunque mi carne no la quiera, esta es palabra de Dios aunque mi carne esté siendo machucada. Cuando la persona siente que la palabra la está golpeando, viene bálsamo también. Porque la palabra es como martillo, dice la Biblia, que desborona la roca, ¿verdad? Y es como espada, que dice que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad?
y que llega hasta allá donde el hombre no puede llegar, la palabra llega. Y se mete hasta lo más profundo, donde yo no conozco nada, la palabra la conoce. Por eso entra la palabra hasta tu pensamiento, parte los tuétanos, alabado, te parte en dos. La palabra penetra, hermano. Y muchas veces podemos preguntarnos ahí sentados, ¿y quién le contó al pastor si yo no he hablado con él? Ni yo sé. Pero la palabra que yo predico, que es esta que está aquí, te conoce, que es palabra de Dios. Y tú puedes agarrar esa palabra y te la llevas contigo y dices, pero ¿quién le dijo? Y es más, yo no sé. Porque esta palabra sí sabe, yo no sé, yo solo predico. Pero el Dios de esta palabra es la que te conoce, el que te conoce. Amén. Entonces muchas veces pensamos, amén, pensamos que el predicador, alguien le contó cosas. A mí me pasó por mucho tiempo atrás. Pensaba que cuando yo oía a un predicador, a un pastor predicando y hablaba contra las cosas de la carne, contra el pecado, contra actitudes que yo tenía, entonces decía yo, wow, pero ¿y quién le dijo a este pastor? Y yo dentro de mí decía, pero ¿quién le dijo? Y hasta, y la carne reacciona de una forma enojada, de una forma como quien dice, pero a mí, ¿qué se cree este pastor? A mí no me manda. ¿Y qué se cree esta persona? ¿Verdad? Pero luego yo como reaccioné, dije, pero ¿cómo es que este pastor ni me conoce? No, yo entendí que el que estaba hablando no era un hombre, era Dios mismo que nos estaba hablando. El predicador venía desde lejos, de allá desde Virginia. Y cuando él predicó, hermano, yo sentí como que a él le habían contado mi vida. Así sentí yo. Y luego como que reaccioné, porque la carne reacciona en contra de la palabra. Entonces después yo como que reaccioné y dije, no. Él viene desde lejos y él no me conoce a mí. Y entendí que el que estaba hablando era Dios conmigo. Entonces eso habla de madurez espiritual. Porque hay gente que a veces no tiene madurez o son influenciados por un espíritu, que el espíritu le dice, mira, contra ti la está agarrando, mira, te está tirando, mira lo que dijo. Y el predicador sin saber nada. Y qué sé yo, si yo no vivo con usted, no camino con usted, no duermo con usted, yo no estoy metido en su corazón, yo no conozco sus pensamientos. Entonces, por eso no la agarre con el predicador. Mejor vaya a Dios y diga, Señor, el predicador no me conoce, pero tú me conoces. Gracias por esa palabra. Gracias. Porque ¿qué haces con enojarte? Si te enojas, Dios sigue siendo Dios. El problema es tuyo, no es Dios. Jeremías. 2 versos más leo y seguimos el otro domingo. 2 versos, porque Jeremías capítulo 44, mire, 44. Usted se da cuenta que la gente, cuando pierde el temor a Dios, lo que quiere oír es mentira. ¿Por qué la gente quiere oír mentira? El pueblo de Israel le dice a los profetas y a los videntes, no nos profetices lo recto, lo justo, mejor háblanos mentira. Cuando una persona ya perdió el temor de Dios, no le importa si camina entre mentira y falsedad, ni engaño, no le importa. Y él sabe que está en mentira, no ve que, ¿quién de ustedes se atrevería a decirle al predicador o decirle a un profeta, o como en este caso de Israel, a los profetas, y decirle, profetízanos cosas que nos guste mejor, profetízanos, ¿sabe qué? Profetízanos mentiras, háblanos mentiras, o sea, como cuentos, leyendas, fábulas, háblanos de eso mejor. ¿Quién, hermano? Y mire cómo el pueblo llegó a decirle así a los videntes y a los profetas. Qué terrible, ¿no? Entonces la gente está caminando en un camino de mentira y de falsedad porque hay profetas así. Hay predicadores así que les gusta levantarle las manos al que está mal,
No, aquí hay que predicar lo que Dios manda de arriba. Aquí no podemos complacer a nadie. Aquí lo que vamos a complacer es al Dios del cielo. Le guste o no le guste. Aquí tenemos que complacer a Dios. A Dios. Y cuando usted diga, tengo que enderezar esto porque aquí me habló Dios, usted sale, gracias a Dios, esto es lo que yo tengo que cambiar. No se crea si la espada de dos filos corta aquí, por aquí empieza. Por aquí empieza. Dice que el juicio empezará por casa. ¿De dónde? Por la cabeza. Y de ahí para abajo. O sea que el primero soy yo. ¿Me entiende? Ahora, leamos Jeremías capítulo 44. Capítulo 44, hermanos. Vea usted eso. Verso 16. Verso 16, 44, 16. Vea lo que dice la escritura. La palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos. ¿Quién se atreve a decirle así a Dios? Pero ¿sabe que hay gente que se atreve a hablar así? A los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, a los que llevan palabra. La palabra que trajiste no la vamos a oír. O hay gente que está sentada ahí cuando se está predicando y sabe que hay un demonio que le dicen, no lo oigas. Sí, porque los espíritus le van y le hablan a la gente. Pasa muchas veces que uno predicando y ministrando al pueblo, hay demonios que llegan a la mente, espíritus inmundos que le hablan a la mente a la persona, y los espíritus inmundos le ministran. ¿Cómo es eso? Sí, hermano, se le digo por testimonio. Predicando acá, exhortando, a veces hay gente sentada ahí que no recibe la palabra. ¿Por qué? ¿Quién cree usted a quién le está oyendo? No está oyendo. Están oyendo esta palabra, pero la rechazan porque hay un espíritu que no soporta la palabra. Y le dice, no lo escuches. Leamos otra vez. Leamos otra vez. Jeremías 44, 16. Mire lo que dice. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos. Mire, en nombre de Jehová, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos. Dios mío, ¿te das cuenta? ¿Y quién cree que está detrás de eso? El diablo, los demonios, el infierno, que no quieren que escuchen la palabra. Y más cuando es una palabra de exhortación, cuando es una palabra que nos lleva a la humillación y a buscar a Dios. El enemigo se encarga de que esa palabra usted no la reciba. Y venimos a desechar la palabra, y entonces eso habla de que perdimos el temor a Dios. Y Isaías dice, escribe esto en una tabla de piedra y ponlo en la carretera, que cuando la gente vaya corriendo, aunque pasen en un carro, esa palabra que yo le mandé estará pregonando en el corazón, porque desecharon la palabra. Y ese es el peligro de desechar la palabra. Cuando usted desecha la palabra, por muy dura o fuerte que le hable Dios, porque aquí yo no hablo vulgaridades ni hablo como el mundo habla, no, estoy hablando palabra agritada y con autoridad, como usted lo vea, pero es palabra. Y aunque se lo hable suavecito, se lo voy a leer suavecito, suave, tranquilo. La palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos. Si le hablo así, igual le va a caer mal. Igual. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no quiere esta carne? ¿Qué es lo que no quieren los demonios? Que usted reciba la palabra. ¿Y la palabra para qué es? Para autoexaminarnos. Tanto como yo, como usted. Y querer agradar a Dios. Y si perdimos el temor, decir, Señor,
Pon el temor nuevamente en mí. Pon ese temor. Devuélveme, dijo David, el gozo de mi salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que otra vez vuelva yo a tener temor de ti para no fallarte. ¿Por qué cree que David dijo así? Devuélveme el gozo de mi salvación. Porque se sentía perdido con ese gran pecado que se echó encima, porque había perdido el temor. Eso quiere decir, Señor, devuélveme el temor para ya no fallarte más a ti. Y eso es lo que falta hoy en día, que tengamos temor de Dios. ¿Para qué? Para no fallarle a Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios? El último verso les voy a dar, el último. Jeremías 6. Jeremías 6. Jeremías 6. Y el próximo domingo seguimos con esto. Jeremías 6, capítulo 17. Vea usted. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 6, verso 17. Leemos la escritura y dice a su letra: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Dios mío. Ahí se lo voy a dejar y les voy a decir lo que va a suceder el próximo domingo. Puse dentro de ustedes atalayas para que sonaran trompeta y ustedes dijeron, no oiremos. Se da cuenta que cuando se va el temor de Dios, la gente no oye. Puede estar sentado ahí, pero no está escuchando, porque su mente anda divagando. Y como la palabra está como golpeando la carne, está hablándote, te está regarduyendo y exhortando, entonces la mente se dispara para otro lado y no aceptan la palabra de Dios. Lo que yo he leído es palabra mía. Dice San Giovanni ahí, dice San Sagastumi ahí no dice eso. Yo he leído palabra de Dios. Y la palabra se respeta, y a la palabra hay que tenerle temor. Que no se vaya el temor, que no se pierda el temor. Cuando se pierde el temor a Dios, hay consecuencias. Póngase de pie. Padre, buen Dios, he predicado tu palabra y lo he hecho para la gloria y honra de tu nombre. Doy gracias, Padre, porque tú has sido más que bueno. Tú eres el Dios que nos conoce. Tú eres el Dios santo. Tú eres el Dios que nos ha hablado. Tú eres el Dios que conoce nuestro corazón. Tú eres el Dios, aleluya. Tú eres el Dios que nos llamó. El Dios que puso temor en nosotros para no fallarte. Tú eres el Dios que conoce nuestro caminar. Tú eres el Dios que conoce cada pensamiento y las intenciones de ellos. Tú eres el Dios a quien nosotros rendimos cuenta. Ayúdanos, Señor, a que ese temor no sea parte de nosotros. Que en cada decisión que vayamos a tomar haya un temor, aleluya. Que haya temor por las cosas sagradas, que haya temor por tu palabra, que haya temor por hacer lo bueno, a que haya temor si antes de fallarte, haya temor, haya temor, haya temor. Pon temor en nosotros, Padre, para no fallarte, para hacer lo bueno, para hacer lo recto. Que haya temor, Dios del cielo, en nuestra vida, para que el día que suene la trompeta, nosotros podamos ser levantados, porque tuvimos temor a fallarte. Aleluya, Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, mi Dios, no tenemos cómo pagarte. No tenemos, Señor, que darte, porque todo es tuyo. Doy gracias, Señor, por este pueblo
que ha venido a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Dios del cielo, porque hemos entendido que aquí el grande eres tú. Nadie es más grande que nadie sobre esta tierra. Aquí el grande eres tú, Señor. Alabado Dios. Y si en algo hemos fallado, Dios del cielo, ayúdanos a humillarnos y a cerrar esta boca, Padre amado, para no cometer pecado. Porque en el mucho hablar hay pecado, dice Proverbio. Es mejor aceptar la palabra y humillarnos delante de Dios, y que ese temor vuelva a nosotros para no fallarte, Dios amado. En el nombre de Jesús doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Gracias, Señor. Oh, no tenemos, Señor, nada que ofrecerte, sino nuestra vida en gratitud. Aleluya, por todo lo que tú has hecho. Señor, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Padre, que pudo congregarse el día de hoy. Te pido por aquellos hermanos que no han podido llegar, Padre amado, por cuestiones que solamente tú las conoces. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, por nuestro hermano Isaías, por hermana Belinda, Padre amado, por nuestro hermano Gerardo, Dios del cielo. Alabado sea Dios. Por los demás hermanos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Oh, Padre Santo, glorifícate, Señor. Mira, Señor, este pueblo, Padre, este pequeño remanente, Padre amado, que ha aprendido a honrarte y a tener temor de ti. Oh Dios, ruego, Señor, por este pueblo, y ruego por el pueblo que vas a seguir añadiendo. Ruego por esas almas perdidas, ruego por el descarriado, ruego por el drogadito, por la lesbiana, ruego, Señor, por el borracho, por el maldiciente, por el brujo, por el homosexual, ruego, Señor, por el afeminado, ruego por esas almas, Dios del cielo, que seas tú, Señor, atraéndolas por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Así los dejo, mis amados hermanos, con nuestra hermana Marlene, que estará encargada de despedir el culto. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por esta palabra preciosa que el Señor, ¿verdad?, nos ha mandado en esta tarde, hermanos. Que el temor que el temor de Él nunca se aparte de nosotros, aleluya, y que siempre, ¿verdad?, nos acordemos en donde quiera que andemos, bendito Dios, a no fallarle, a siempre permanecer, aleluya, conforme a lo que Él nos tiene en su palabra, bendito, a permanecer siempre firmes. Amén, aleluya. Así vamos a dar gracias a Dios por la palabra, por nuestro pastor, aleluya, que el Señor siga usando su vida, aleluya, para que siga esa palabra, ¿verdad?, siendo predicada. Bendito Dios, Padre, gracias te doy, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esa palabra preciosa, poderosa, Señor, que tú, Señor, aleluya, el día de hoy nos has dado, Señor. Sabemos que tú, Señor, aleluya, tú conoces cada vida, cada corazón, Padre. A ti no te podemos engañar, mi Dios.